El gabinete del Dr. Caligari fue una de las primeras películas en introducir técnicas como el giro argumental o el narrador no fiable, técnicas que generan un final sorpresa y obligan al espectador a reconsiderar el punto de vista de la historia. Esto se dio gracias a que el director Robert Vine introdujo un prólogo y un epílogo que no se encontraban en el guión original. Como lo planteamos en nuestro anterior video, tanto críticos como los propios guionistas del film consideraron que su intención de denunciar al gobierno autoritario alemán durante la Primera Guerra Mundial fue tergiversada debido a la introducción de aquellos recursos narrativos. Sin embargo, a nuestro parecer, sucede todo lo contrario. Por ello, en este video realizaremos un análisis de la película desde el prólogo y el epílogo, argumentando por qué estos recursos narrativos planteados por Vine le dan más peso a la denuncia contra el gobierno autoritario. La metáfora política creada por los guionistas, consistente en representar la barbarie autoritaria a través de Caligari, un loco hipnotista que controla a César o simbólicamente al pueblo alemán, se encontró alterada cuando Vine introdujo una historia secundaria, donde muestra que Caligari no es un demente sino todo lo contrario, el director de un hospital psiquiátrico, y que toda la historia relatada es fruto de la imaginación del personaje que la narra, o sea Francis. El epílogo nos indica que el loco es Francis y no Caligari. Aunque a simple vista pareciera que el film alabara al gobierno alemán, sucede lo contrario, pues el giro argumental que plantea el epílogo le da más peso a la crítica, pero de una manera más sutil, esto es, a través de un recinto muy importante, el manicomio. Por ello, realizaremos este análisis con Michel Foucault, el pensador francés que estudió muy bien las relaciones de poder y su papel en lo que respecta a las instituciones sociales, como la escuela, el hospital, el manicomio, las prisiones, sistemas disciplinarios que forman la subjetividad de los individuos. Según Foucault, el poder no se reduce a lo que cotidianamente se entiende, es decir, a un ejercicio que solo posee y ejerce un gobierno sobre los ciudadanos, de una manera tosca, reprimiendo o censurando a través de una ley de prohibición. Entender el poder de esa manera es verlo únicamente en una de sus facetas, la que se imprime sobre un individuo ya constituido. Esto es ver el poder de una manera primitiva y negativa. El poder, de acuerdo a Foucault, no es una propiedad sino un ejercicio que evoluciona constantemente y que se manifiesta de manera sutil en todos los ámbitos de una sociedad. Por ello, más que hablar de poder, Foucault habla de relaciones de poder que se expresan, por ejemplo, en la relación de padre-hijo, maestro-estudiante o médico-paciente, como es el caso de Caligari y César. Pero ante todo hay que entender que el poder no es solo negativo, no solo se imprime sobre un individuo ya constituido, sino que forma a los sujetos, les construye una identidad para cumplir de manera adecuada un rol en la sociedad. Ahora bien, el poder no se ejerce de una manera aislada, por el contrario actúa desde una verdad que él mismo impone, y de ahí define lo que es bueno y malo, correcto e incorrecto, lo normal y patológico. Desde esta verdad, la sociedad moldea al ser humano a través de un proceso que llama normalización, para que actúe de una manera adecuada y provechosa en la sociedad. Una comunidad con estas características se le denomina como sociedad disciplinaria. La escuela, por ejemplo, es una tecnología de poder que inocula al estudiante lo que debe pensar, lo que debe desear o lo que debe ser. El poder disciplinario en este sentido desarrolla una identidad o un sujeto que precisamente está sujetado a normas impuestas a través de jueces de la normalidad, como el maestro, el psicólogo o el psiquiatra. Si bien en la escuela puede existir cierta resistencia al orden dominante a través de la lectura o discusiones de otras posturas al orden dominante, hay otras instituciones más rigurosas en términos de normalización, como el ejército, por ejemplo. Si volvemos a la película, pensemos en César como metáfora de los soldados alemanes en la Primera Guerra Mundial. César es el ejemplo exagerado de una sociedad disciplinaria, pues su cuerpo es dócil y sabe obedecer sin ningún tipo de cuestionamiento. Por ello, es muy significativo el lugar donde reside cuando no es utilizado, el ataúd. Este es un símbolo de su domesticación. César es un muerto que solo despierta para actuar en nombre de su amo y nunca por sí mismo. Igualmente, la metáfora de aquella sociedad la podemos ver en los taburetes enormes e imponentes, tanto del secretario que le da permiso a Caligari para presentar su espectáculo en la feria, como también los asientos de los policías. Estas características nos indican el carácter superior, autoritario y disciplinario del gobierno. La disciplina es un procedimiento, y el éxito del poder disciplinario se debe a una vigilancia por parte de las personas etiquetadas como normales, quienes han encarnado el discurso del orden dominante y también de la sanción normalizadora. La relación entre saber y poder definen los límites entre estar sano o enfermo.
El anormal no tiene cabida en la sociedad, y por ello es recluido en espacios para adiestrarlo, someterlo y reincorporarlo al orden social. Un delincuente, por ejemplo, es llevado a una cárcel, o un loco, que es el caso de Francis, es llevado a un manicomio. Estas instituciones sociales son denominadas por Foucault como tecnologías de poder, que modifican la conducta para crear cuerpos dóciles. Los jueces de la normalidad manejan un discurso que en Foucault se construye en el área de un saber técnico provisto de un saber específico que dicta lo que es normal y anormal. Caligari, por ejemplo, director y psiquiatra de un manicomio, plantea un discurso sobre la locura y dictamina a Francis como anormal, como alguien que ha perdido la razón. Si lo vemos desde el establecimiento autoritario que nos presenta la película, los cuestionamientos que se realizan al orden establecido son concebidos como anormales, y Francis, que critica y devela las atrocidades del régimen, es concebido como un loco, y por ello es encerrado en el manicomio para un posterior adiestramiento y reincorporación a la sociedad. La locura, en este caso, es interpretada como el mayor cuestionamiento al orden normal. Entendido de esta manera, la película con el prólogo y el epílogo no es conformista ni alaba al gobierno autoritario, sino todo lo contrario, nos muestra y denuncia de una manera sutil el control que genera el poder en la sociedad. Nos hace dar cuenta de que el poder no solo es represión, sino sobre todo normalización. Esta crítica la podemos ver en el aspecto visual. El hospital psiquiátrico está conformado por dos espacios, uno público que se podría decir que es para visitas y otro privado como las habitaciones de los internados y la oficina del director. Hay una diferencia importante en estos espacios. Miramos que el espacio público está diseñado con figuras simétricas, con líneas rectas en el piso y arcos en las puertas y ventanas, generando proporcionalidad. Sin embargo, los espacios privados son exageradamente deformes, principalmente la oficina de Caligari. Es como si el espacio público guardara las apariencias de que pretenden ayudar a los pacientes, mientras que el espacio privado nos revela la monstruosidad de la normalidad, de que Caligari es un manipulador y que moldea a los anormales de acuerdo a la verdad que él mismo ha impuesto. Esto se nos confirma con el final de la película, cuando se cierra el iris, pero se detiene un momento, generando un primer plano como diciendo que Caligari ha concluido con lo que quería. Realizo esta interpretación porque aquel cierre de iris también se realiza al inicio de la película, cuando Caligari llega al pueblo con sus malas intenciones. La breve tensión que se genera cuando el iris se detiene en un primer plano nos da a entender los propósitos y el experimento que ha realizado Caligari con la sociedad. Es muy importante resaltar que El gabinete del Dr. Caligari fue una película adelantada a su tiempo, no solo por los recursos narrativos del prólogo, el epílogo y el giro argumental que se presenta al final, sino también por la crítica tan sutil que presenta al poder. No sabemos si aquella crítica fue deliberada o simple casualidad, porque después de todo Foucault ni siquiera había nacido y obviamente sus análisis sobre el poder y las instituciones sociales como el manicomio aún no estaban vigentes. Es claro que en su momento la película fuera tachada por sus guionistas y algunos críticos como conformista. Sin embargo, con la interpretación que aquí hemos realizado, vemos que es una película sumamente crítica y revolucionaria, no solamente en su aspecto cinematográfico, sino también frente al establecimiento despótico. Centrémonos por último en este aspecto insurgente y político de la película. Tengamos en cuenta que el cine, después de 2 décadas de haber nacido, ya no era un medio que solo servía de entretenimiento, sino que se había convertido en un aparato ideológico que educaba y propiciaba nuevas formas de comprender el mundo. Una de las primeras películas que articuló el cine y la política fue el film estadounidense El nacimiento de una nueva nación de David W. Griffith, en la que hacía apología del racismo y del Ku Klux Klan. Posteriormente, en 1917, con la Revolución Rusa, el cine se articulaba con el gobierno para convertirlo en un dispositivo de educación. Este tipo de cine, al ser controlado por el Estado para ensalzar el triunfo de la revolución, se convirtió en propagandístico. Pero fue El gabinete del Dr. Caligari la película que realizó una crítica y una denuncia contra el despotismo del gobierno. Por esta razón, además de desarrollarse en un periodo de censuras, la convierte en un film insurgente. Esto no solo por el tema que representa, sino sobre todo por el lugar y el momento en que fue realizada. Para el filósofo francés Jacques Rancière, estudioso de la relación entre arte y política, plantea que el arte, en su articulación con lo político, no se reduce únicamente a su contenido o al tema que aborda. Para este autor, independientemente del contenido, lo que hace política una obra
es por desenvolverse y posibilitar un espacio y un tiempo diferentes de los de la dominación, generando, como lo dice Rancière, un nuevo reparto de lo sensible. En palabras del autor, el arte no es político en primer lugar por los mensajes y los sentimientos que transmite acerca del orden del mundo. No es político tampoco por la manera en que representa las estructuras de la sociedad, los conflictos o las identidades de los grupos sociales. Es político por la misma distancia que toma con respecto a sus funciones, por la clase de tiempos y de espacio que instituye, por la manera en que recorta ese tiempo y puebla este espacio. De esta manera, El gabinete del Dr. Caligari es una obra ligada a la política, no por el tema y su representación de la realidad autoritaria alemana, sino por el momento y el lugar en que fue realizada la película. Recordemos que Alemania había sido derrotada en la guerra y pasaba por un periodo de censuras respecto a críticas al gobierno. Por ello, también se limitó la entrada de la cinematografía estadounidense, ya que impulsaba el odio hacia Alemania. Realizar este film en medio de censuras y desaprobaciones estatales implicó que estuviera estrechamente relacionado con la política, porque transformó un espacio cotidiano del orden dominante en un espacio disensual, introduciendo en él una obra heterogénea portadora de contradicción. De esta manera, la película irrumpe en los sentidos y significados habituales del espacio y tiempo impuestos por el orden dominante para reconfigurarlos y desde ahí propiciar nuevas formas discursivas y de identificación. Para finalizar, es necesario resaltar que el film, además de plantear la sutil crítica que aquí hemos analizado y el estar estrechamente relacionado con la política, se convirtió en la base de las películas de terror, del thriller y del cine negro, convirtiéndola además de una película de culto en una obra maestra del séptimo arte.